darle esa competencia al Ejecutivo. Y que sin embargo ya en todo ese tiempo García se venía reuniendo con el personaje que llevaba el proyecto en el municipio y también con otro personaje, Plasencia, que todavía no aparece con el soborno asignado, pero que ha sido el que primero, después de ser el asesor de García en Palacio de Gobierno, lo destacan a Transportes y Comunicaciones, vuelve donde Enrique Cornejo. Enrique Cornejo es colocado como ministro luego que Verónica Zavala tuviera un nivel de resistencia, lo colocan y todo empieza a marchar con una celeridad digna de mejor causa, incluyendo la dación de un decreto de urgencia para elaborar un sistema especial en donde resulta que esta empresa hacía el expediente técnico y a la vez le daban otra concesión como de precios unitarios para que no tuviera límite el presupuesto y que la Contraloría General de la República quede fuera del control. Todo esto lo ha hecho García, lo ha hecho Nava, y por supuesto para eso colocó a Cornejo allí en Transportes y Comunicaciones, porque sabía que con Verónica Zavala esto no iba a funcionar. Ya, a ver, yo lo he escuchado con atención, seguramente igual que quienes nos están siguiendo a esta hora, señor Fernando Olivera, y a ver, para ver si recojo bien el punto de vista, que esta captura que ha habido de este señor Luyo, y digamos el pedido de detención del ex viceministro de Transportes y Comunicaciones de la época de Cornejo y la época de García, son desde su punto de vista, digamos, hechos que se derivan de la presión que ha habido porque el Ministerio Público estaba bastante inactivo, pero sin embargo han empezado, digamos, una pesca de pejerrey, una pesca de, digamos, lorna, y no han ido por, digamos, la pesca mayor. Que además estos, si bien han operado, porque por lo menos uno ha reconocido que recibió la plata, esa no puede ser la única vía a seguir, sino otra que relaciona directamente a Nava, a García y a Cornejo, que son los verdaderos operadores de una, digamos... organización criminal. Organización Vamos criminal. a llamar las cosas por su nombre. El jefe de la banda es Alan García, ¿no? Y tiene sus otros operadores. Y todo esto no se pudo hacer donde si ahora sí se callan, porque por ejemplo, el tal del Castillo, ¿no? Es un hombre que tenía como gente de confianza a Cuba, ¿no? Sí. Tanto que cuando estuvo en la segunda vicepresidencia del Congreso, pues pidió que lo destaquen a la segunda vicepresidencia. Es un hombre de trayectoria vinculado al cogollo de Alan García, ese Mena. Y ahí lo vemos, siendo viceministro de Comunicaciones, era el operador para que se adjudicaran finalmente, que todo marchara bien dentro de las órdenes de la corrupción mayor, para que le dieran el contrato a Odebrecht. Pero si eso es así, y esta es una organización criminal, lo que muchos se pueden preguntar es si es que esos 2,5 millones que han logrado determinar ahora se dieron por coimas, o hasta los 8 millones que dicen pueden haberse invertido de manera de coima desde Odebrecht en este proyecto, parecería ser menor en términos a una cosa armada a ese nivel, donde puede estar el presidente, el ministro y todo. O es que, digamos, esto es solo una expresión de algo que es, o tiene una metodología diferente y mayor. Varias cosas. Una primera, los grandes corruptos confían en esta justicia. Es una justicia que ellos básicamente controlan. Es una justicia que cuando han habido cuentas en el pasado, por ejemplo la que se detectó a Agustín Mantilla con $6 millones, no hubo fuerza ni autoridad capaz de lograr que se hiciera el seguimiento de la ruta del dinero de la cuenta de Agustín Mantilla. Nos cansamos de exigirlo y no lo hizo el Poder Judicial. Es lo mismo, cuando hay cuentas en el extranjero, hay toda una dificultad para el levantamiento del secreto bancario, sobre todo en esos paraísos fiscales. Sí. Y yo recuerdo cuando en el Barclays Bank de Gran Caimán, mientras nosotros impulsábamos el levantamiento de esas cuentas, del Castillo en nombre de García, que supuestamente no tenía nada que ver con la cuenta, hacía trámites y presionaba al juez de allá de Gran Caimán para que no se abra la cuenta. O sea, usted dice que entonces la metodología que se empleó en el tren eléctrico en la época del primer gobierno de García es la misma que se ha aplicado acá, en términos de sacar la plata a un offshore, en este caso en Andorra. Es decir, ¿se ha hecho lo mismo? Los jefes de banda han estado tratando directamente con sus cómplices, jefes de la mafia de Odebrecht, de OAS, de Camargo Correa. Ellos trataban directamente. Y ahí hay un nivel de enlace.
directo. Ahí ponen a Maitman 1, a quien habrá puesto García, ¿no? Y por eso es que allí hay que detectar eso mediante la confesión, la delación premiada como se hizo en Brasil, pero solo que aquí, ¿cuál es el premio que va a recibir Odebrecht? Si no tiene ni un solo detenido, no sí, tiene pues. ni un solo condenado. O sea, está ese acuerdo dependiendo de lo que le Y dé aquí para... ha embargado además. Lo no que le han puede hacer. embargado. Sí. Y hay que decir algo más. Y claro, estos grandes corruptos están confiando que la justicia no haga su trabajo. Ya, por ejemplo, ahora tienen unos números de cuenta. Lo que saldrá de Brasil, de las informaciones que han venido de Estados Unidos, son los números de cuentas y los nombres de los testaferros, de los peces menores, ¿no? A los cuales en todo caso hay que hacer todo un seguimiento hasta llegar al destinatario final. Eso le corresponde a la justicia peruana. De acuerdo, pero ahí hay dos posibilidades. Y claro, Una es que, digamos, en términos de salvar su propio pellejo, estos funcionarios que aparecen como peces pequeños empiecen a, como ha dicho Luyo, Luyo ha dicho dos cosas. Ha dicho, no, aquí otra vez la pita no se puede romper por el lado más débil. Y la segunda, yo voy a hablar. Y así ellos empiezan a hablar, porque además se dice que está él ya, digamos, conversando con su abogado la posibilidad de la colaboración eficaz, puede salir una vía para llegar un poco más arriba. La otra posibilidad es que se reproduzca la lógica de Mantilla, es decir, me voy hasta la tumba con todo lo que sé, y por más que los 6 millones no eran míos, nadie sabrá quién me los puso ahí. ¿Puede pasar eso con esta gente, en esta lógica de salvarse a ellos mismos? puede pasar a determinado nivel, depende de la capacidad también de la justicia para promover esa colaboración eficaz, para promover las confesiones sinceras. Yo digo que, por ejemplo, en este tema de Luyo, claro, él ha reconocido, ha recibido, como decían los brasileros, su propina, ¿no? En que ha significado algunos gastos personales, ¿no? Sí. De mejora de su nivel de vida, pero ha dicho también que el depósito de los $500.000 que le han hecho en un offshore a su nombre está ahí intacto, que como no lo ha que usado. fuera para la campaña electoral o para que estuviera esperando instrucciones de alguien de más arriba a dónde girar, a dónde disponer. Entonces sí, Entonces usted dice que a él le dieron una serie de gollerías directamente, Claro. pero la plata, para su libre disponibilidad. la plata se la daban ¿para qué? Para que otro la administre. Claro. O para que, O digamos, para para que esperar- otro se beneficie. Para esperar instrucciones. Ajá. ¿no? Y él, claro, ya cuando todo esto se empieza a saber desde marzo del año pasado con Odebrecht y la detención que hacen los fiscales de Brasil, todo queda paralizado, Ujú. ¿no? Todo queda paralizado. Ahora, Y Cuba Aquí es hay- evidente que le dijeron, o digamos se dio cuenta, el intuyó corrupto que se sabe. le venía, ¿no? el corrupto sabe. Ajá. El que es corrupto sabe cuándo fugar y sabe hasta dónde puede llegar. Ahora hay que decir que Cornejo sigue insistiendo en algo que es insostenible, ¿no? Dice que, primero que él es ministro, pero no sabe nada, Ujú. ¿no es cierto? ¿Es posible ¿No? eso o no? No sabe nada, ¿no? Ujú. Y sin embargo, gracias a él se ha hecho toda la arquitectura legal para que Odebrecht finalmente tenga un contrato sobrevaluado. Ujú. Él es la única persona que hay aquí en el Perú que sostiene que no está sobrevaluado. Sí. ¿no? Es Además trata de increíble, ¿no? diferenciar y ¿Ah? dice la coima de la obra no la toquen, eso se hizo muy bien, no tuvo ningún Entonces, problema. ahí está haciendo Sí, eso una me ha sorprendido. defensa de lo indefendible que es sospechoso. Ujú. Pero también no llega a justificar cómo es que andó ese decreto de urgencia 032-2009 para permitirle todo este esquema especial para la sobrevaluación y que la coima sea rentable. Porque claro, estos dan la coima no para recortar utilidades, dan la coima, como lo han confesado, Por fuera, para ¿no? multiplicar Claro. esas utilidades, las utilidades de la corrupción, ¿no? Y sin embargo, Cornejo sigue defendiendo ello. Pero ha deslizado, ya empieza a deslizar, miren hacia Palacio Gobierno, Sí. miren hacia Nava, miren hacia García mismo. Y aquí hay un nivel de contradicciones, porque Cornejo, como aquí lo he dicho en este programa, Sí. ¿no? Él fue haciendo méritos y llegó hasta la Secretaría de Palacio de Gobierno, Enrique Cornejo. Y yo El recuerdo, famoso 10%. y cuando Claro. fue el caso de los petroaudios, en donde se revela toda una concertación propia de la organización criminal, que es esta APRA actual, capitaneada por García, se descubre, y García, igual que en esa oportunidad, llama ratas, ¿no? Sí. A los que se descubren, como que es el código de la mafia. Los llaman ratas porque se han dejado descubrir,
porque el jefe de las ratas, la rata mayor, claro, es tan hábil que a él nunca lo van a coger porque controla poder judicial, tiene red de testaferros y gente que es capaz de dar la vida e irse a la muerte con el secreto del jefe de la mafia. Ahora, y ese parece ser una forma de Pero en esa relacionarse oportunidad, entre ellos, perdóname ¿no? Porque- completar, sí, Glaxer, sí, por en favor. esa oportunidad, Ajá. Alberto Quimper, un Sí. hombre de confianza de Alan García, Su abogado tributario. que ha sido su abogado durante décadas. Y tributario, que no es, tributario digamos... y que le conoce los tejes y manejes, dio una entrevista al diario La Primera, Ujú. que hay inclusive el audio, lo pueden buscar, amigos oyentes, ahí en internet, donde confiesa Alberto Quimper, y podría ser materia inclusive de un testimonio ante el Poder Judicial, cómo es que Alan García amasa una fortuna superior a la de Montesinos, y se le pregunta, ¿y cómo son sus operadores? ¿Cómo las esconde? Y dio 3 nombres: Pilar Nores, Roxana Chessman. Pilar Nores aparece en la Fundación Rayón du Soleil de Liechtenstein. Sí, Roxana Chessman, la actual pareja. la de actual García. pareja, y va dando detalles, y Enrique Cornejo es el tercer nombre que cita. Dice, Ajá. ese levanta dinero a Es nombre. una entrevista que da al diario La primera. La Primera. ¿No? Hay que buscar esa entrevista, Maritza, por yo, favor. yo la tengo muy bien En audio, registrada y ya. tengo el audio además. Así que aquí hay que entrarle a fondo. Pero ¿por qué entonces Cornejo ahora, si tiene esa cercanía, es parte de la misma organización, han hecho estas cosas con García, hoy pretende mandar mensajes, digamos, todavía medio subliminales y medio encriptados, pero como diciéndole hoy, caigo yo, caes tú, a García, ¿no? Yo creo que definitivamente. Y Cornejo, si es que realmente tuviera un ánimo de transparencia, yo creo que debería someterse a la confesión sincera en el Poder Judicial. Así como hay colaboradores Claro, pero él no eficaces. admite nada, ¿no? ¿Ah? O sea, Bueno, digamos, él lo que dice bueno, es... yo era ministro- estoy invocando a gente, por ejemplo, yo creo que en el caso de la interoceánica, ahí que aparece también una trama, ¿no?, que viene por otro lado, porque a la investigación Castillos de Arena, de Camargo Sí, Correa, sí, que es la otra gran que investigación. el otro gran coimero, que Ujú. coimea presidentes y que también está metida en obras durante el gobierno de García, de Humala. Allí aparece, por ejemplo, unas siglas, JR, Ujú. que yo presumo que es Javier Reategui, y yo lo vengo invocando públicamente a que tenga una colaboración eficaz, porque aquí ¿Y quién es Javier Ratti? el que fue ministro de Pesquería, ministro de Transportes, El amigo de Toledo. sí, amigo de Toledo, pero Que se hizo en un momento casi dueño y del fue partido. secretario general Sí, de sí, Perú claro. Posible. Entonces ahí debe haber, por ejemplo, creo yo, estos aportes de campaña, aportes entre comillas, ¿no?, que en realidad lo que buscaban era comprometer a futuro. Ujú. Si el propio Odebrecht ya estaba haciendo consultas sobre la legalidad de los aportes de campaña, pero claro, si el aporte de campaña excede ciertos límites y además va ligado a la entrega de obras sobrevaluadas, eso forma parte de un delito. Sí, claro. Y aquí hay que decir que el tal Barata, Ujú. porque no hay que perder tampoco la mira de todo el bosque que está planteado de corrupción aquí, el tal Barata ha confesado nada menos que en la Comisión Pari que en plena campaña del 2011 tuvo reuniones con Keiko Fujimori, Sí, sí, aquí me dijo, sí. con Ollanta Humala, con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Para qué? ¿Para hablar del Mundial del Fútbol? ¿Para hablar del clima? ¿Para qué ¿Para fue? informarse? ¿O para fijar aportes de campaña? Y yo le vengo preguntando a Keiko Fujimori, le vengo demandando, así como lo hacía en la campaña y calla en todos los idiomas, ¿cuánto aportó Odebrecht a su campaña millonaria? Hay posibilidad de que Directamente, Keiko Fujimori, responda usted, en vez de dar mensajitos por Facebook y llamados al presidente de la República, responda, ¿cuánto entró a la campaña millonaria de Keiko hay Fujimori? posibilidades en un esquema que, digamos, no solo se aplicó en el último proceso electoral, sino en varios otros anteriores, de que algunos hayan recibido y otros no. Por ejemplo, que Ollanta Humala está claro que recibió, que Keiko Fujimori haya no recibido y haya dicho, oye, yo de esa plata no, hay determinados temas que se cumplían, o sencillamente La ya tengo relación de otros... Odebrecht con el régimen fujimorista ha sido de intimidad. Ujú. 30 obras han hecho durante la década del régimen corrupto de Fujimori y Montesinos. Hay una pregunta hasta de sentido común: ese régimen que robaba en todo lo que podía, justo en los contratos con la gran empresa corruptora Odebrecht, que llegó a crear la división de sobornos para Sí. América Latina, justo ahí iban a ser los honrados de los honrados de los honradísimos, ¿no? Ujú. Teniendo al frente al gran corruptor. Cuesta mucho trabajo creer
Y Debería hay que ser investigarse claros, eso en el además, Congreso, que por ahí ejemplo. hubo cierta empresa que creció notablemente y vinculada nada menos que a un ministro de Fujimori y que sigue todavía en esa trama en sociedades con Estamos hablando de Odebrecht. Camet. Es que, por supuesto. JJ Camet. Entonces, aquí pues, ¿dónde está la virgen política o la virgen de la corrupción? Yo sinceramente no creo que exista, y eso explica por qué es que cuando sale el informe IPARI se concerta el fujimorismo con el aprismo y con, creo que el de Perú Posible y otros más, para que no se vote, para que no se sepa, para que se esconda el informe PARI. Porque en ese informe PARI, también hay que decirlo, aparece ya con nombre y apellido otro caso de corrupción, el caso de Huachipa, ¿no? Con Garrido Leca a la cabeza, recibiendo $1 millón, y el otro exministro Sarmiento Soto, y Juan Sarmiento, sí. y varios ahí complicados que sin embargo entran y salen, no les pasa nada, es que son intocables, de eso no hablan. Ahora, como pero... no hablan tampoco, perdón, Sí. la vieja relación de corrupción que ya existe con Alan García y con el APRA, el caso de Jorge Ramos Ronceros, Ajá. su tío El y testaferro, $1.800.000 de coima aprobada, con número de cuenta, con todo, y nadie hace nada. Dicen, no, ya eso fue en el primer gobierno con Chavimochic. Señores, ¿y por qué no hacen siquiera la ruta de ese dinero? Ahora, dos preguntas en relación a eso último que acaba de decir. ¿Cree usted entonces que desde una mirada más comprensiva, con un enfoque un poco más mirando el bosque y no solo el árbol, la investigación, por lo menos la que en el Congreso se está haciendo, debería llegar hasta el régimen de Fujimori? Ahora, sí, pero se niegan. Ahora quiero decir claramente que esa investigación no da ninguna garantía, ¿no? Está controlada por la mafia, la mayoría la tiene el fujimorismo, por favor. El presidente de la comisión Lavajato está involucrado en esto. Él ha Sí, estado en el firmó un gobierno convenio. del corrupto Curi, del gobierno regional, y a tal extremo que cuando Curi decidió postular a la alcaldía de Lima, en su gestión él quedó a cargo. Él se quedó reemplazándolo, es verdad. Y ahí donde quedó firmó... y se firma el contrato para la Néstor Gambetta en el Callao, un Exactamente. contrato sobrevaluado con Odebrecht, nada menos. Y hay otros casos más. Y ese preside la comisión Lavajato, por favor. Y allí donde se ha impedido sistemáticamente en el Callao que haya inspecciones de control. Usted sabe que la Contraloría de Curi y de este subcontralor, porque él era el subcontralor en esa época, cambiaba permanentemente a los jefes de control interno de la región y de la alcaldía para que no puedan tener ninguna iniciativa fiscalizadora. Y finalmente se va abriendo paso. Ya se ha formalizado una denuncia contra Félix Moreno, Sí. que está de alguna manera silenciada por una serie de medios, porque hay toda una arquitectura también de la corrupción en medios de comunicación, en periodistas mercenarios. Ya hemos visto hace poco la lista de abogados que han sacado porque controlan. Está bien, Sí. hay contratos grandes, pero es impresionante, 27 poderosos estudios de Estoy de abogados. abogados. No, y en la prensa también es evidente, digamos, porque quienes estamos metidos en este oficio, sabemos quién operaba claramente para Odebrecht durante todo este tiempo, digamos, gente que hacía un lobby tremendo. Pero mi pregunta es, en el caso de la comisión en el Congreso, usted no le da mayor, digamos, tiene mayor expectativa porque está controlada por el fujimorismo. No serviría de nada que se empiece a discutir si ese señor debe o no Sí, seguirlo presidiendo. Y el por problema ejemplo. es que, ¿sabe qué? Da la impresión que también están allí, alguien dijo el otro día, como el directorio de la corrupción, salvo honrosas excepciones, ¿no? O sea, yo no puedo dar ese calificativo a Víctor Andrés García Belaúnde, ni a Gino Costa, ni al otro señor del Frente Amplio, que Castro, que no lo he conocido recién el otro día casualmente, me he cruzado con él, pero básicamente el fujimorismo, el aprismo, Mulder, y que pone las manos al fuego por García, ¿qué misión tienen ahí? Ver qué información hay para ir ver cómo hacen las coartadas y cómo se van fugando también, ¿no? Ahora, pero el fujimorismo algo- está convencido algo- de que este va a ser, solamente para no salirme de ese punto, que este va a ser como lo que va a lavarles la cara de los 90. Ellos dicen, nosotros no estamos involucrados en el caso Odebrecht y otras compañías brasileñas, y por lo tanto nosotros somos los que vamos a señalar. De hecho, es la primera vez que hay una, como dice Gilberto en sus 13, orden directa de Keiko para que las reuniones que hay en la Comisión Lavallato sean públicas, por ejemplo, y que ese va a ser la vía por la cual van a buscar debilitar al propio Pedro Pablo Kuczynski, que, y además le pregunto sobre eso, dicen ellos está involucrado en todo este tema. Sí, definitivamente
aquí está clara la línea de mira del fujimorismo corrupto, porque usted ya empieza a ver las preguntas que van haciendo, van dirigidas a Kuczynski, ¿no? Como a querer sembrarlo para que luego venga la vacancia presidencial. ¿Usted cree que tiene pero a la vez hay que decir que ese mismo fujimorismo con sus aliados apristas y los otros corruptos que pueden estar ahí solapados, pues, defendiendo intereses de la corrupción, pues se han negado a investigar el régimen fujimorista y las 30 obras que tuvo Odebrecht con el régimen fujimorista. Se están negando a ello. Y por supuesto no tocan ni con el pétalo de una rosa y no han estado impulsando el caso de García, de la línea 1 del metro, la línea 2 del metro, las ampliaciones de la interoceánica, porque fue con García que el contrato que se firmó de 800 millones de dólares se multiplicó a 2.500 millones de dólares, con cantidad de adendas que aquí yo tengo, ¿no? Que se firmaron durante el gobierno de Alan García, ahí se multiplicó por 3. Y no con esto quiero salvar responsabilidades y que se aplique todo el peso de la ley a quienes ¿Qué estuvieron responsabilidad hay, metidos? por ejemplo, en el caso de Toledo, del que usted fue parte? Pues mire, y usted, como sabe, nuestros oyentes, digamos, en una alianza con ese Perú posible que ahora ya no existe, porque, digamos, se ha diluido totalmente, digamos, hicieron un gobierno que, digamos, también está interpelado por este caso. Yo soy muy claro, aquí todo parece estar cuadrando ya, con las informaciones que vienen de Camargo Correa, de la otra conductora de Castillos del Aire. Todavía no se tiene la que se habría declarado acá en el caso Odebrecht, pero de Camargo Correa ya hay transferencias al tal Maidman, el mismo Maidman que aparece en el caso de Coteva. O sea, allí lo que pasa es que la justicia aparentemente está dependiendo de Maidman, ¿no? Pero sin embargo está todo el seguimiento de la ruta del dinero, más allá de que Maidman desaparezca, se esconda en Israel, o que Toledo no declare, o que siga negándolo. Yo creo que la ruta ya está más o menos establecida, ¿no? A cuentas en Londres, y también allí viene hacia el caso de Coteva, hacia la casa, hacia el departamento. Para las hipotecas. Entonces allí yo no creo que queda otro camino que aplicar todo el peso de la ley. Y el peso de la ley en este momento, señor Fernando Olivera, es para algunos ya pedir una prisión preventiva para Toledo, no solo por el peso de la evidencia que usted bien acaba de describir, sino por la posibilidad de que él se pueda fugar. Habida cuenta, él es una persona que viaja mucho por el mundo. Pero es que aquí debería estar Toledo, debería estar García, y deberían estar Humala, Heredia, y todos los protagonistas. Ya de acuerdo, Humala, ¿no? y Heredia están. Ya les han puesto, digamos, bueno, que faltaba más, ¿no? De acuerdo. Pero tanto García como Toledo, para empezar, deberían estar acá en el país. Que no se me vengan a refugiar con compromisos académicos, profesores visitantes, o que tiene cosas que hacer allá en España García y el otro en Stanford. No, señores, su primer deber, si es que realmente son inocentes, es estar aquí en el Perú, ¿no? Y responder hasta las últimas consecuencias. Ya, pero si esa no fuera la conclusión. Y si no, pues la justicia tiene que actuar. Tiene que actuar. No, para me preguntes con pero ellos, pero sin embargo no actúa porque hay toda una trama. No nos olvidemos, esta justicia no se ha purificado de la noche a la mañana. No, yo sé, pero lo que quiero preguntarles... Es una justicia controlada por la corrupción, hay un sistema de corrupción. Y quiero, no por salir del tema, advertir, sino que el tiempo nos gana. Sí. En un tema, 7:34, y en un tema que es orden del día. Quiero advertir, porque ya veo venir al toro, ¿no? Ya finalmente el tema del gasoducto del sur ha sido abortado. ¿Ha sido una buena decisión? A pesar de todos los esfuerzos del gobierno para permitirle a Odebrecht vender esos activos a un fondo canadiense y que siga sacando dinero del Perú, dinero de ese contrato sobrevaluado, no ha logrado ese gran objetivo. Ya le han permitido que saque el dinero de Olmos, ya le han permitido que venda rutas de Lima por cerca de 500 millones de dólares, según estima el economista Mendoza. Y ahí tiene que ver la actual administración de Castañeda, que quede claro. Y querían permitirle que saque otra millonada, cerca de 1.000 millones de dólares, por el gasoducto del sur, por la venta de ese contrato sobrevaluado, para que tengan las sobreutilidades producto de los sobornos pagados. Ahora, ¿pero eso es por una complicidad con la empresa o por un extremado formalismo que dice hay que hacerlo así porque si no vamos a tener problema después? ¿Por qué fue? Aquí definitivamente se ha estado actuando de abogado defensor de oficio y de, ¿el propio presidente? Y de extraños
intereses. Porque ahora yo he escuchado ayer al ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo. Gonzalo Tamayo, ¿quién es? Por favor, tengámoslo presente. Es un hombre destacado por Macroconsult. Y Macroconsult es el lobista, por ejemplo, del corrupto proyecto de modernización de refinería de Talara, que de 300 millones de dólares pasó a 4.100 millones de dólares. Macroconsult, aquí tengo la lista de clientes, tenía entre sus clientes a Hanoil, al consorcio Camisea, a Odebrecht, ¿no? Y a Graña y Montero, a Enersur, a Suez, es decir, a los involucrados. Aquí el señor Tamayo ha estado sirviendo a esa empresa corruptora a través de Macroconsult antes de ser ministro de Energía. ¿Y usted cree que, digamos, ha sido por esa vinculación que han evitado hasta donde han podido tomar la decisión que obligadamente se han facilitándole, inclusive han estado aguantando activos, con la fiscalía hasta que prácticamente esto esté ya abortado totalmente? Pero ayer el ministro Tamayo, el hombre de Macroconsult, el hombre de Odebrecht, de Graña Montero, de Suez, de todos estos que han sido los que le pagaban el sueldo, porque no era cualquier persona en Macroconsult, era socio director, ha sostenido, ¿no?, que sí, que bueno, que se va a devolver, que hay que pagar una serie de obligaciones, pero que luego se va a volver a licitar el mismo contrato, tal cual. Es decir, los 7.200 millones de dólares y ese diseño de la corrupción no se toca. No se le preguntaron si por incumplimiento del contrato podría rescindirse, él, digamos, elaboró una defensa. Aquí lo que hay que hacer es cobrar la carta fianza y luego dice, no se puede aplicar la cláusula anticorrupción. ¿Cómo que no se puede? ¿No? Si ya están convictos y confesos Odebrecht, pero para el ministro Tamayo, no hay corrupción en ese caso. Y por el contrario, casi hay que indemnizarlos, ¿no? Graña de Montero, pero además, perdóname, sí, déjame completar, porque aquí apestan las cosas. Dicen para contentar, sí, pero Arequipa, estos van a tener ahí gas. Hay todo un tema con un sistema de camiones para llevar el gas, que es una cosa provisional, mientras se hacen los gasoductos regionales. Pero en este contrato original no hay gasoductos regionales. Lo único que se incluye en el contrato es que se harán los estudios para en el futuro, porque todo ese gas, que dicho sea de paso, hay que revisar si efectivamente hay la capacidad de abastecimiento de gas suficiente, porque en ese contrato de la corrupción se le garantizaba a este consorcio Odebrecht, Graña Montero y los otros socios que, aunque no hubiera gas, le íbamos a pagar una tarifa como que transportara el ducto a tubo completo. Entonces, es algo que apesta. Y entonces nos quieren vender ahora que sí, todo se resuelve con estos camiones de gas, que es otro business que está ahí. Porque alguien tiene que hacer ese servicio, ¿no es cierto? Claro, ya lo hay. Y además, eso nos lo disfrazan socialmente, porque dicen hay que masificar el gas. ¿No has visto que ha sacado el bono gas? ¿No es cierto? De pronto, para facilitar el negocio, ¿a quién? ¿A quién es la pregunta? ¿A quién le facilitan el bono gas? ¿Y dónde está el presupuesto de la República donde han aprobado el bono gas? Para asegurarle a quién, a quien le va a poner una conexión, a quien le va a llevar el camión. Entonces, aquí huele mal. Y yo recuso a ese ministro Tamayo y emplazo al presidente Kuczynski que acabe de una vez el tráfico de influencias, los conflictos de intereses. Ese ministro Tamayo está descalificado para tratar todos estos temas porque están vinculadas las empresas a las que ha servido antes desde Macroconsult. Así que basta ya. Apliquen la cláusula anticorrupción en el caso de Camisea y en todos los contratos vigentes de estas empresas corruptas. Y apliquen las cartas garantías, las cartas fianzas, y basta ya de estar permitiendo complacientemente que Odebrecht siga actuando con impunidad en el Perú. Sí, se tiene que ir, yo sé, pero tengo 3 preguntas muy puntuales. Las empresas nacionales, Graña y Montero, tienen que ser involucradas en todas las investigaciones, porque parece que acá hay una clara diferenciación entre lo que es Odebrecht y sus socios, porque digamos no se está tratando en esa dimensión su responsabilidad. No, es un consorcio, ¿no? Sí. Todo el consorcio tiene que ser investigado. No supieran que ahí no hay una palabra oficial que está dando Graña Montero diciendo que ellos no sabían, es su socio pero no sabe nada, igual que el ministro. Soy ministro pero no sé nada. Hago toda la estructura legal, todo, ¿no? Pero no sé nada, lo nombro, los premios, los condecora. Cornejo condecoró a este Luyo y a Plasencia, que ya saldrá, etcétera. Condecorados, aplaudidos, agradecidos y coimeados, y no sabe nada. Bueno, en este caso, soy su socio, pero no sé nada. Imaginemos, ya vamos a conceder el beneficio de la duda.
que sí, que no ha estado en la trama de la corrupción de su socio Odebrecht. Y en la trama de la distribución de las sobreutilidades, ¿ha estado o no ha estado? ¿O cómo es? Coimeaba a Odebrecht y esa sobrevaluación monstruosa que ha habido, ¿se la llevaba él solo o la compartía con los ¿Y por qué socios? no suena Dani Montero con tanta intensidad en todas estas investigaciones? Bueno, ya está. No hay manera que se Ya escape está de puesto en usted. agenda, creo que el procurador lo ha planteado. Sí, aquí mismo. Y evidentemente tiene que seguir su curso. Ujú. Y yo lo que he hecho es una invocación con toda transparencia, ¿no? Aquí tiene que todo averiguarse y no poner cortinas de humo, ni atemorizar a la gente, porque ya vienen rumores, ¿no? Casi ya solo falta para que hablen de golpe de Estado, ¿no? Y entonces vayamos a un pacto de impunidad, ¿no? En nombre de esta democracia. Yo diría esta democracia corrupta, porque la democracia no es esto. La democracia es ideales, es principios, es libertades, es una economía competitiva, no mercantilismo, no una economía de la corrupción, es bienestar para nuestro Hay pueblo. algunos que dicen Pero- inclusive que dictadura y democracia es lo mismo, porque quienes hemos Claro. venido sosteniendo Claro, que y- lo pasó en el régimen de Fujimori era incontrastable en términos de corrupción, hoy nos dicen que ahí está, pues, tu Es que- democracia Es finalmente que la es tan corrupta estrategia como del esa. fujimorismo después del año 2000 en que quedaron en evidencia era vender en el imaginario de la gente que todos eran corruptos. Y entonces cuando el pueblo piensa que todos son corruptos, no hay corruptos, se van a la siguiente categoría. Y viene esa teoría del roba pero hace obras, Ujú. ¿no? Y ya vemos lo que pasa, ¿no? Ya vemos lo que pasa con la impunidad. Ahora, ¿García caerá con este caso? Bueno, hay factores que no llega a controlar, ¿no? Y, Brasil, por y yo ejemplo. creo que nosotros tenemos que tocar todas las puertas. En el año 92, cuando yo presidía una comisión investigadora, fuimos a buscar al fiscal Morgenthau, de allá de Nueva York, que estaba Sí, viendo sí, el caso sí, del BCSI, y éramos muy jóvenes y con simpatía nos vio, y entonces puso en la mira al BCSI, ahí se descubrió los sobornos del BCSI Me acuerdo. y además la trama del negocio de los Mirage, donde estaba García, e inclusive ahí hubo uno que confesó, hizo una confesión sincera, pero hay que hacer reformas. Pero no le pasó nada. ¿Ah? A lo que, a García Claro, no le porque pasó se nada. fugó y porque controlaba la justicia Ya. como la siguen Y controlando ahora, ahora. O ¿usted sea, cree que- a los más altos niveles, el APRA, el fujimorismo, la corrupción controla. Así que no nos engañemos, no nos dejemos llevar por estos fuegos artificiales de los peces pequeños, ¿no? Y que podrán tener un nivel de colaboración eficaz, pero la trama mayor todavía sigue intocable. ¿Terminará preso Toledo? Pues todo el que tiene responsabilidad debería terminar preso, y si por mí fuera, cadena perpetua. Pero aquí habría que hacer una reforma que hay que impulsar, que el pueblo participe en la administración de justicia. Tiene su planteamiento en la campaña, Mediante ¿no? el sistema de jurados, la impunidad acabaría. Y es que nosotros tenemos propuestas, porque tenemos que ir limpiando todo este sistema de corrupción y no rendirnos y seguir vigilantes, para que no sea el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, que simplemente no responde. Ella está en su nube intocable y no responde hasta ahora cuánto le puso Odebrecht en su campaña electoral, para que eso no sea el caso que de Kenji Fujimori, que le encuentran 100 kilos de clorhidrato de cocaína y sin embargo es otro intocable, para que no se dé el caso que el ministro del Interior, que a cuanta persona puede lo pone en su listita de buscados, yo le vuelvo a emplazar para que ponga a Rosa Fujimori, Juana Fujimori y Víctor Aritomi, los tíos prófugos de Keiko Fujimori, que se llevaron el dinero y las donaciones del Perú. Muy bien. Es decir, hay justicia para unos, pero otros son intocables. ¿Y por qué lo digo? Porque me pregunta por Toledo, me pregunta por García. Si fuera otro, hace rato estaría ya en la cárcel. Sí. Hace rato. Por menos, por cualquier cosa, meten a la cárcel. Ahí están los pobladores de Huaycán. Ahí están los que protestaron por el peaje. Yo tengo mucha fe. La juventud ya está en pie de lucha, está vigilante. El pueblo no está dispuesto a aceptar más. Ahí lo que hemos visto en el peaje de Puente Piedra es un reflejo de lo que se viene si quieren imponer Muy impunidad. bien. Don Fernando Olivera, muchísimas gracias. Como siempre, por Muchísimas haber venido. gracias. Vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Vamos a una pausa y regresamos en un instante.